me va a dar el resultado este. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener que trabajar con elegir cuál es la mejor estrategia para resolver el problema que tengan al frente. Las 30.000 formas que habíamos calculado hace rato me permitían hacer que el primer dígito fuera un cero. Entonces, eso no me sirve si yo quiero que el dígito sea de 5 cifras siempre. Entonces, tengo que dividir esa tarea de alguna forma y puedo hacerlo. Esa estrategia de dividir tareas en tareas más pequeñas, fíjense que es la misma que aplicamos acá. Acá aplicamos esto. Primero dividimos en dos grupos. Primer dígito y el resto de los dígitos. Esa fue la primera división que hicimos. Pero acá hicimos la división de calcular cada uno de los otros 4 dígitos uno a uno también. Estrategia de divide y vencerás, aplicada a encontrar el número de formas diferentes de ordenar una secuencia de elementos. ¿Sí? Mm, Vamos al otro ejercicio. Tengo un grupo de 8 estudiantes. Se van a elegir 5 y se los va a sentar en una fila para una foto. ¿Cuántas disposiciones lineales son posibles? Normalmente a esas secuencias ordenadas van a encontrar que les hablan de disposiciones lineales, porque los van a ubicar en una línea, ¿sí? En la foto, que A aparezca acá, ¿es lo mismo que A esté acá o es una foto diferente? Es una foto diferente, profe. Exactamente. Entonces el orden en el que están ubicadas las personas me importa. Por eso uso una variación para resolver este ejercicio. Entonces sería la variación de, ustedes tienen 8 estudiantes, de los cuales van a elegir 5 para la foto. Serían las variaciones de 8 en 5, que les daría el 8 por 7 por 6 por 5 por 4, 6.720 disposiciones lineales posibles en total. ¿Van bien? Sí, profe. Si ya entendemos cuándo usar las variaciones, las permutaciones no es difícil. ¿Por qué? Porque es cuántos grupos ordenados o secuencias ordenadas puedo armar con los n objetos que tengo en el conjunto. Entonces acá serían las variaciones de n objetos si yo armo grupos de n objetos diferentes. Entonces la vamos a denotar como con la letra P, P sub n, ¿sí? La fórmula en ese caso me va a quedar igual a n factorial directamente. Entonces, si yo quiero calcular las permutaciones de 5 elementos, tengo que calcular las permutaciones de 5, que serían 5 factorial, que es lo mismo que multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por uno, y hace el total de 120 formas diferentes. 500, 120 permutaciones. Tengo el grupo de los 8 estudiantes, pero ahora no le voy a sacar foto a 5, sino a todo el grupo. Y quiero ordenarlos en una fila. Los sentamos a cada uno en una silla, ¿sí? Entonces eso se resolvería con las permutaciones de 8, que es 8 factorial, que me daría 40.320 formas distintas de ordenarlo. En una permutación, que es una disposición lineal, normalmente se habla de que trabajamos con la posición absoluta, ¿sí? Esta es la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición y así. Es posición absoluta. Pero en algunos ejercicios van a ver que tienen ubicadas a las personas, por ejemplo, en un círculo alrededor de una mesa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el primer elemento en ese círculo? ¿Existe? No está definido.
O sea, no es absoluto. Exactamente. Entonces, lo que se hace es como fijar de forma arbitraria un punto fijo, digamos que es A, y solo me fijo quién está al lado de A en ese círculo. Quiénes están al lado de B, y eso se llama posición relativa, ¿sí? Entonces acá trabajamos con posición relativa, mientras que en las permutaciones que vimos hace un ratito, trabajamos con la posición absoluta. Yo incluso puedo rotar un poquitito, pero sigo teniendo la misma permutación. Entonces se reduce el número de permutaciones circulares con las que nosotros trabajamos. ¿Por qué sería n-1 factorial? N-1 factorial, ¿cómo sería? Por Eso es esa lo que... razón, vos sacás la primera posición, no la podés permutar porque no existe. Permutás las otras. Entonces es como que tenés un elemento menos para permutar. Este lo dejo fijo, permuto al resto. Por eso permuto a los n-1 restantes, que no son los que yo he fijado. ¿Sí? Entonces te queda n-1 factorial. Entonces, profesora, cuando son circulares, permutaciones circulares, tengo que fijar un elemento y eso ya me quita uno del factorial. O Claro, sea, como en la misita, yo tomo el valor A y lo fijo ahí, entonces solamente puedo tomar ahora, en vez de 6 elementos, solamente puedo tomar 5, porque ya fijé uno. claro. Porque, Ah, digamos, fíjate que en la gráfica, esta rotación y esta son exactamente la misma permutación circular. Entonces, no importa si yo cambio a esta posición, a esta, a esta, a esta o a esta, va a seguir siendo la misma que tengo acá, la misma permutación. Entonces me reduce el número de permutaciones. En realidad sería, si quieren, las permutaciones de n sobre n. ¿Por qué? Porque tengo que quitarle esta permutación, esta y esta, van a ser las mismas, n formas distintas. Por eso me queda el n-1 factorial. ¿Sí? ¿Cuándo cambia una permutación? Cuando cambia el orden de los elementos. Fíjense que aquí A tenía al lado, a la derecha tenía a B y a la izquierda tenía a D y aquí están al revés. Eso es una permutación diferente. Aquí A tiene a D y a C al lado. Es una permutación diferente. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso me reduce el número de permutaciones y el ejercicio clásico que van a tener es un grupo de 8 estudiantes, se ubicará en un círculo para una reunión grupal. ¿Cuántas disposiciones circulares son posibles? Y entonces, si tengo 8 estudiantes, tengo que usar la permutación circular y me queda 7 factorial, que me daría 5040 formas diferentes. ¿Sí? Y por último, tenemos las combinaciones, que aquí el orden ya no me importa. Una combinación es un grupo no ordenado, ya no me importa el orden, simplemente me interesa quiénes son los integrantes del grupo que estoy armando, de R elementos, del total de N objetos que tengo en el conjunto de partida. ¿Sí? Entonces, la notación que vamos a usar es esta, combinaciones de n en R. A esa notación tengan en cuenta que en muchos libros o en las calculadoras como combinaciones de n en R, ¿sí? Eh, y la fórmula es n factorial sobre n menos r factorial multiplicado por r factorial. Tengan en cuenta que es ligeramente diferente
al de las variaciones. Va a ser un valor más chico que el de las variaciones, porque en el denominador no solo tengo a n menos r, sino que n menos r está multiplicado por r factorial, ¿sí? El número de variaciones va a ser mucho mayor que el número de combinaciones. Esta forma, esta fórmula, también se conoce como número combinatorio, el número combinatorio n sobre r. Así que ya vamos a hablar enseguida en un ratito más de ese número combinatorio, pero tengan en cuenta que cuando hablemos de combinaciones de n objetos tomados de R, estamos hablando también exactamente, o lo podemos calcular exactamente de la misma forma, el número combinatorio n sobre R. ¿Sí? Este número lo vamos a trabajar en un ratito con más detalle, vamos a ver propiedades de estos números. Por ahora nos concentremos en la idea de lo que es una combinación, ¿sí? Usemos la fórmula de combinación y veamos cuándo nos sirve. Tengo que calcular las combinaciones de un conjunto de 7 elementos, dato importante, en grupos de 4 elementos. Como no me importa el orden, porque me está diciendo que voy a armar un conjunto, en un conjunto la definición matemática de conjunto es que el orden no importa, ¿sí? Entonces, como el orden no importa, ahí se los voy a anotar. Las combinaciones de 7 elementos en total tomados de a 4 me va a dar 7 factorial sobre 7 menos 4 factorial por 4. Me van a quedar 35 combinaciones diferentes, ¿sí? Acuérdense que lo podríamos denotar también como las combinaciones de 7 en 4. Otro ejemplo. En el grupo de 8 estudiantes, ahora voy a elegir un grupo de 3 estudiantes para representar a la clase en una reunión. Vamos a mandar, supongamos, del grupo de 8 a 3 a que vayan a un congreso, a una reunión con el decano, algo así. ¿Importa en qué orden elijamos a los estudiantes? No. Como tal, no, No. porque es combinaciones. Claro, no porque combina, o sea, vamos a usar combinaciones, pero lo importante es que las vamos a Un usar conjunto. porque la elección del orden de los estudiantes, a mí solo me interesa cuáles son los 3 integrantes del grupo, no en qué orden los elegí. Y a consecuencia de que el orden no me importa, ahí usamos las combinaciones, ¿sí? Entonces, 8 estudiantes en total, voy a elegir 3 sin importar el orden, uso combinaciones de 8 en 3 que me da 56 formas distintas de elegir a esos 3 estudiantes, ¿sí? Sin ordenar. En las combinaciones es como que yo voy a hacer un subconjunto. Si tengo que armar un subconjunto de un conjunto mayor, utilizo combinaciones. Cuando tengo que armar una terna, por ejemplo, una cuaterna, una n tupla de elementos, tengo que usar variaciones, ¿sí? Sí, Como profe. para que sepan cuándo ir aplicando. Y ¿Cómo, profe? los subconjuntos me llevan a utilizar combinaciones. Pero cuando tienen que hacer n tuplas, que implican un orden, el orden de los elementos importa, ya tengo que trabajar con variaciones o con permutaciones, ¿sí? No se los he mencionado antes, pero tengan en cuenta que estamos trabajando con que n es el número de elementos del conjunto, entonces n va a ser un elemento positivo, ¿sí? Por eso van a ver que n y r tienen que ser enteros no negativos. Son cantidades de cosas. En técnicas para contar siempre estamos trabajando con números enteros positivos.
Además, porque no existe el factorial de un negativo. Claro. Y cuando trabajamos en combinatoria sin repetición, tenemos esta restricción. El R tiene que ser menor o igual que N. ¿Por qué? Porque si yo tengo N objetos, como no los puedo repetir, el máximo de objetos que puedo tomar es N. Entonces, cualquier grupo que yo haga, como máximo va a tener N elementos, que es en el caso de la permutación. ¿Sí? Em, bueno, teniendo en cuenta eso, que no lo habíamos mencionado antes, puedo escribir cómo se relacionan las variaciones, las combinaciones y las permutaciones, ¿sí? Las variaciones de n objetos tomados de AR es lo mismo que las combinaciones de n tomadas de R multiplicadas por las variaciones de R tomadas en grupos de R, y es lo mismo que las combinaciones de n tomadas de R multiplicadas por las permutaciones de R objetos, ¿sí? Porque estas son las permutaciones de R objetos. Otra propiedad importante es que las combinaciones de n objetos en grupos de R es igual a las combinaciones de n objetos tomados en n menos R. Esto lo van a encontrar en el apunte como que n, R es igual a n menos r. A esto se los llaman números combinatorios complementarios. ¿Ok? Eso es como para que empiecen a relacionar un poquito para cuando trabajemos con los números complementarios, números combinatorios. Y otra propiedad importante relacionada también con los números combinatorios es que si yo tengo el n-1, r-1, este es el número combinatorio, y lo sumo con n-1r, lo que voy a obtener, fíjense, es el número combinatorio n sobre r. ¿Qué es lo que pasa? La suma de esos números me va a dar un número combinatorio de un orden superior, ¿sí? Me queda r en el denominador de este número. Acuérdense que no es denominador, pero le voy a llamar un ratito denominador. Y le sumo 1 al valor del numerador que tengo en estos dos casos. ¿Sí? Le sumo 1 y les queda el n. Esta misma fórmula, que se conoce como fórmula de Stiefel, después la vamos a ver eh, con otro nombre para cuando trabajemos con más detalle en los números combinatorios. Y algo interesante que en los libros los van a encontrar como propiedades es que si yo tengo las combinaciones de n objetos tomados en grupos de n elementos, ¿de cuántas formas puedo armar ese grupo? De una sola forma, ¿sí? Si tengo Solo una. una combinación de n objetos y yo solo voy a tomar uno, ¿cuántas formas tengo de armar ese subconjunto de un elemento? N formas Uno. distintas, ¿sí? Y si no voy a tomar ningún objeto de la colección, ¿cuántas formas tengo de elegir ningún elemento? Una única forma, ¿sí? Entonces, esas propiedades las tenemos que recordar porque nos pueden ser muy útiles cuando estemos calculando, nos va a acelerar mucho algunos cálculos, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Están ¿Cómo es listos para esa de la resolver el propiedad de práctico? Stiefel? Esa que dice que n-1 más más n-1 igual a n y el caso de r. ¿Cómo? Ahí te ¿Cómo escuché un es el tema cortado. de la fórmula de Stephen? Ya lo vemos en la otra diapo, lo volvemos a ver, así que ahí te vuelvo a explicar eso. Lo que quería mostrarles ahora es el trabajo práctico, así empiezan a mirar la primera parte del trabajo práctico
el enunciado, porque con esto que hemos visto ya pueden resolver la primera partecita. Fíjense que en el trabajo práctico les pide que em, encuentren las expresiones en los valores de X. ¿Cómo van a resolver este tipo de ejercicios? Desarrollando con las fórmulas que involucran al factorial. Exactamente. Y como tienen igual a 55, ya tienen calculado el resultado, van a poder determinar cuál es el valor de... Ay, esperen un ratito que eso no era. Ya les voy a mostrar, les quiero mostrar un ejercicio resuelto de este tipo. Y justo abrí la planilla. Y como ya tienen el 55, que es el resultado, van a poder igualar la expresión, la fórmula de la combinatoria a 55 y despejar y encontrar el valor de X. En algunos casos es probable que lleguen a que X es igual a la raíz cuadrada, digamos, les va a quedar una expresión cuadrática, quiero decir, ¿sí? Entonces van a tener que encontrar las raíces de esa expresión. Profe, una consulta, ¿el trabajo práctico ya está en la plataforma o todavía no? Sí, lo he publicado hace un rato, antes de la clase. Lo que está faltando, que publico hoy a la tarde, es la asignación de ejercicios, pero ya tienen las teorías, las diapos, eh, el apunte teórico y el trabajo práctico. A la tarde les vamos a ir publicando el resto de los ejercicios resueltos, como para que vayan mirando, y la asignación de los ejercicios. Bueno, gracias, profe. Por nada. Hace un rato los hemos publicado, no es que estaban publicados desde hace mucho. Em, espera. Ya estaba buscando el ejercicio resuelto y lo he perdido, por eso me estoy... Creo que ya lo entendí. Em, Eso es la combinación. Vos tendrías, la combinación sería x factorial dividido x menos 2 factorial por 2 factorial, igual a 55. 2 factorial es 2, entonces lo pasamos, 110. Entonces tendríamos x factorial sobre x menos 2 factorial. X factorial sería lo mismo que x por x menos 1 por x menos 2 factorial. X2 factorial y x2 factorial se simplifica y me quedaría x por x menos 1. Entonces tendría x cuadrado menos x tiene que ser igual a 110, que es lo que yo estimo. Y sus raíces son 2, o es 11 o es menos 10. Pero como no puede existir un negativo factorial, no puede existir un negativo factorial, entonces la única solución es x igual a 11. Entonces x igual a 11.
Claro, es ese proceso el que tienen que hacer. Yo lo que quería era resolver un ejercicio distinto del que teníamos acá ya. Lo voy a buscar en un ratito. He perdido el archivo. Tenía un archivo con ejercicios resueltos y se ha perdido. Pero ya les lo busco en un ratito. Y trabajan con las combinaciones, números combinatorios, variaciones. Acá faltan las variaciones con repetición que las vamos a mirar en un ratito. ¿Sí? Eh, permutaciones que están por acá y tienen que encontrar cuál es el valor de x, pero la idea es esa, ¿sí? Después van a tener que trabajar con los números combinatorios y las propiedades que son las que estábamos viendo al final. Todavía nos faltan repasar las propiedades, pero ya empiezan a trabajar con las propiedades que estábamos mirando recién, ¿sí? Estos primeros puntos ya los van a poder empezar a encarar. Ahora vamos a ir a trabajar con estas estructuras, que serían las estructuras con repetición, que vamos a ir bastante rápido. ¿Por qué? Porque son los conceptos que hemos repasado recién, solamente que ahora le vamos a agregar la posibilidad de repetir los elementos, ¿sí? Ahí abro la diapo. Bueno, habíamos visto combinatoria sin repetición. Ahora nos vamos a meter un poquito en combinatoria con repetición, ¿no? Siguen vigentes la regla de la suma, la regla del producto. Eso no cambia. Lo que ese es como un resumen de las fórmulas que habíamos visto sin repetición. Y ahora vamos a empezar a trabajar en combinaciones con repetición, variaciones con repetición y permutaciones con repetición de objetos indistinguibles. Esas tres vamos a mencionar, ¿sí? Las variaciones con repetición, como ya habían visto, las vamos a denotar con el apóstrofo S que tiene arriba. Ese pequeño apóstrofo es el que me está indicando que son con repetición. Puedo repetir elementos, pero la idea es lo mismo. Tengo en el conjunto n objetos diferentes, están repetidos, por eso puedo tomar r objetos y los puedo repetir. Puedo usar un elemento más de una vez, como ven acá en esta gráfica, ¿sí? Se puede usar más de una vez. Acá puedo usar el mismo elemento varias veces. No pasa nada, puedo repetirlos, que antes no podía. Esa es la diferencia. En una variación el orden me importa, entonces es una secuencia ordenada de R objetos de un grupo de N objetos que yo tenía. Como los objetos se pueden repetir, es posible que acá tengan un R mayor que el N, ¿sí? Como vamos a ver ahí en algunos ejemplos. Las variaciones con repetición de n objetos, cuando tomo r, va a ser n a la r. Acuérdense que n y r tienen que ser números enteros positivos. Puede ser el cero. El orden es importante y puedo repetir los elementos en una variación. El ejercicio clásico es este. Tengo este alfabeto. Es como que estoy restringiendo el número de letras con las que puedo trabajar. Y yo quiero armar palabras diferentes.
con o sin sentido. Fíjense que acá no me importa si tienen sentido, si aparecen en el diccionario o no. Yo voy a armar una secuencia, algunos les dicen anagramas, eh, y se admiten letras repetidas. ¿Cuántas secuencias distintas puedo ordenar, armar? El orden me importa. Entonces yo puedo armar, por ejemplo, el A, A. Me importa que son 4 letras, ¿sí? El N con el que yo estoy trabajando, ¿cuál es? Y el R con el que estoy trabajando, ¿cuál es? R4. R es 4, perfecto, porque estoy armando palabras N de 10. 4. N10. Y el N es 10 porque tengo 10 letras, que son las 10 letras que tengo aquí arriba. ¿Vamos bien? ¿Las variaciones con repetición me van a servir? Sí, porque tengo que ordenar. No es lo mismo poner A, B, C, D que A, C, B, D. Estas son palabras distintas. El orden me importa. ¿Sí? Y por otro lado, puedo repetir, como vimos acá, puedo poner las 4 letras idénticas, puedo armar B, B, B y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, variaciones con repetición de 10 objetos tomados de A4 me da 10 a la cuarta, que sería 10.000 palabras diferentes. Es Ok. cierto que muchas de esas no van a tener sentido, pero son palabras que podemos armar, ¿sí? ¿Cuándo usamos combinaciones? Cuando el orden no me importa. Y entonces ahí ya vamos a usar las combinaciones con repetición de n objetos tomados del grupo de R. Acá ya es un conjunto de elementos. El orden no me importa, ¿sí? Y el número de combinaciones con repetición de n objetos tomados de R va a ser igual al número de combinaciones sin repetición de n más r menos 1 objetos tomados en grupos de R. Fíjense que hay que hacer la transformación, ¿sí? Entonces, voy a poder calcular esto usando el número combinatorio n más r menos 1 sobre r, que va a ser n más r menos 1 factorial sobre n más r menos 1 menos r por r factorial. ¿Sí? Profesora, en ese caso no se simplificaría las R porque, digo, es Sí, una resta. lo vas a, la vas a simplificar. Yo me olvidé de poner el último paso. Y el ejemplo, la especialidad de la casa son 5 variedades de bombones. Vamos a regalar una docena de bombones. ¿De cuántas formas distintas puedo armar la caja? Entonces, para armar la caja, ¿qué vamos a necesitar? Simplemente elegir de esas 5 variedades la cantidad que quiera, pero yo puedo poner uno de la variedad uno, 2 de la variedad 2, 3 de la variedad 3, 4 de la variedad 4, o puedo poner 2 de la primera variedad, 2 de la segunda, 2 de la tercera, 4 de la cuarta. ¿Sí? Puedo elegir de distintas formas, pero ¿cuántas formas distintas tengo de armar la caja? ¿Sí? A No, o eso se sea que yo puedo, refiere. por ejemplo, tener una caja de 5 tipos de bombones distintos. Yo puedo tener, por ejemplo, 5 bombones hechos, por ejemplo, va, docena de bombones. Yo puedo tener una docena de bombones de chocolate, una docena de bombones de vainilla, mitad, mitad, así, ¿no? Más o menos. Claro, puedo elegir distintas Ah, combinaciones de esas variedades de bombones. A eso se refiere. Entonces, en ese caso, yo voy a tener 5 variedades distintas y yo voy a tener que elegir un total de ¿cuántos bombones? Lo que Dos. quiero es que identifiquemos nuestro N y nuestro R.
¿Cuántos bombones tengo que elegir en total? 12, 5. 5. ¿Van a elegir 12. solo 5? ¿Van a regalar una docena de bombones? ¿Cuántos van a elegir? Ah, 12, 12, 12. Voy a elegir 12 bombones, pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo solo 5 variedades distintas. Lo que puedo hacer es repetir de cada variedad. Entonces, mi conjunto son los 5 bombones de los que puedo elegir, solo que los puedo repetir. Entonces, en este caso, el n es igual a 5. Fíjense que tengo el n menor que el r, porque es repetido. ¿Sí? Entonces lo que hago es repetir el bombón uno, repetir el bombón 2, repetir el bombón 3, tantas veces como yo quiera, ¿sí? Entonces por eso puedo usar las combinaciones con repetición de 5 objetos tomados de a 12. Eso se calcula como una combinación sin repetición de 5 más 12 menos uno tomados en grupos de 12 elementos. Entonces me queda 5 más 12 menos uno me queda 16 factorial, 16 menos 12 12 factorial, y de ahí me queda el cálculo que lleva a 1820 combinaciones diferentes. Entonces puedo combinar esos 5 tipos de bombones de 1820 formas distintas si yo quiero regalar una docena de bombones. ¿Sí? Un caso en el que se puede aplicar las combinaciones con repetición. Y las permutaciones, acuérdense que las permutaciones son ordenaciones, secuencias ordenadas de los elementos con los que yo estoy trabajando. Pero en este caso trabajo con, miren las características que tiene para poder utilizar las combinaciones con repetición. Yo tengo clases de elementos, ¿sí? Es como que tengo grupos de objetos que no puedo distinguir uno del otro. Entonces tengo n objetos donde tengo n1 objetos que son de la clase 1, aunque entre ellos no los puedo distinguir, ¿sí? Hay n1 objetos de esa clase. Después tengo n2 objetos de la clase 2 o del tipo 2. Entre esos objetos no los puedo distinguir. Y tengo así de la misma forma hasta que llego a n sub k objetos de un tipo k. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Acá tengo un objeto de la clase 1, un objeto de la clase 2, dos objetos de la clase 3. No, Pero acá tengo. disculpe, cuando se refiere a repeticiones, ¿tiene que ser estrictamente que dos elementos sean iguales y estén juntos? ¿O pueden, por ejemplo, estar, por ejemplo, 20.000 lugares de separados, después están separados por 20.000 lugares, por ejemplo? Y pueden estar separados por 20.000 lugares. Lo que estoy contando es la cantidad de Ah, objetos. Yo acá me olvidé que había uno más, ¿sí? Acá tengo los de la clase 2. Acá tengo los de la clase 3, los de la clase 4 y los de la clase 5. Entonces tengo 5 clases distintas, por ejemplo, en esa permutación. Pero de la clase 1, del tipo 1, tengo un objeto. Del tipo 2, tengo un objeto. Del tipo 3, hay 3 objetos, ¿verdad? 3 estrellitas verdes. Del tipo 4, tengo que el tipo 4 serían los amarillos. Tengo 2 objetos. Las gotitas serían del tipo 5, que tengo solo 4 objetos. Y tengo 3 objetos del tipo 6. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma en la que nosotros podamos diferenciar si estoy hablando de esta cruz, de esta o de esta? ¿Puedo distinguir entre alguno de esos 3 elementos que son iguales? no, No, por eso justamente se al ser dice iguales que son los indistinguibles. objetos de la misma clase son indistinguibles.
puedo distinguir si pertenecen a clases distintas, pero no puedo distinguir si son de la misma clase, si es el objeto uno, el 2 o el 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, cuando tengo esa situación, yo puedo usar las permutaciones con repetición de estos n objetos divididos en k clases, donde en la clase uno tengo n1 elementos, n2 elementos en la clase 2 y n3 elementos en la clase k. ¿Sí? Nk elementos en la clase k. Em, Acá tienen la explicación un poquito más mejor presentada, ¿sí? Tengo los objetos en K clases distintas y N1 objetos en la primera clase, N2 en la segunda y así sucesivamente hasta que llegan a la clase K donde tienen N, K objetos, N sub K. El ejemplo típico de dónde se aplica esto es cuando yo quiero decir, tengo las letras de la palabra banana, de cuántas formas puedo reordenar esas letras, hacer un anagrama con esas letras. Fíjense que cuántos tengo que averiguar cuántos tipos tengo. Yo tengo un objeto que es la letra B, ¿sí? Otro objeto que es la letra A y después tienen la letra N. Entonces tengo tres clases de objetos. A este objeto lo tengo una sola vez. A la A, ¿cuántas veces la tengo? Tres. Tres. Exactamente. Entonces, estoy poniendo mal. La A es la que está 3 y la N, Dos. Dos. este Entonces sería tendríamos en la clase uno tendríamos uno porque solamente hay una B, en la clase 2 sería 3 porque hay 3 As, y de la clase 3 tendríamos 2 porque solamente hay 2 Ns, ¿no? exactamente. Pero en total, ¿cuántos objetos tenés? En total son 6 objetos. Entonces, yo tengo n objetos en total con n1 objetos de la clase 1, n2 objetos de la clase 2 y n3 objetos de la clase 3 para este ejemplo, ¿sí? Eso sería que yo tengo 6 objetos en total, 2 de la clase 3, 3 de la clase 2 y uno de la clase 1. Tengo que usar la fórmula de permutaciones con repetición. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si estoy hablando de esta A, de esta o si estoy trabajando con esta N o esta. No los puedo distinguir cuando son objetos de la misma clase. Ahí uso la fórmula de permutaciones de los 6 objetos que tengo repartidos en un objeto clase 1, dos objetos clase 2, 3 objetos clase 2, dos objetos clase 3. Eso es 6 factorial, n factorial sobre 1 factorial por 3 factorial por 2 factorial. Hago el cálculo y me quedan 60 permutaciones diferentes. Eso quiere decir que hay 60 formas diferentes de armar palabras con las letras de la palabra banana. Puedo hacer 60 anagramas distintos, aunque no tengan sentido, no existan esas palabras, puedo armar 60 palabras distintas. ¿Está? Sí, profe. Entonces, vuelvan un ratito al práctico que teníamos por acá. Ahora saben cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar cuando tengan que trabajar acá. Las variaciones, acuérdense que era n a la r. eh, y creo que teníamos las combinaciones. Ah, en este no van a tener combinaciones con repetición, solamente estamos trabajando con variaciones con. Pero ya van a poder resolver prácticamente todos los ejercicios que tienen en ese primer ejercicio. ¿Sí? Ahora solo nos quedaría
mm, trabajar con las propiedades, ¿sí? ¿Qué propiedades tienen estos números combinatorios? Los números combinatorios se relacionan con el binomio de Newton. ¿Se acuerdan? Bueno, el binomio, acá de forma arbitraria estoy definiendo un binomio que tiene la forma x más y, ¿sí? Y el binomio de Newton lo que hace es encontrar la fórmula, o sea, el binomio de Newton es ese binomio elevado a la potencia n. El Newton lo que descubre es la fórmula de ese desarrollo. Si ustedes observan, a medida que van desarrollando el binomio, si yo tengo la cuarta potencia del binomio, lo que tengo que hacer es multiplicar el binomio sucesivamente por sí mismo, ¿sí? Y empiezan a aparecer elementos repetidos. Les he puesto ahí en colores la forma sucesiva de ir calculando hasta que llegan a la expresión final, que es la que nos va a interesar ahora, ¿sí? Tienen todo el desarrollo después para mirarlo ustedes tranquilos, ¿sí? Les va a aparecer un Creo que término hay hecho una a la fórmula para cuarta. eso. ¿Cómo? Sí, Hay una ya fórmula para llegamos a eso la que es la fórmula. pirámide. Ya llegamos a la fórmula y a la pirámide. Entonces tengo a la cuarta, ¿sí? Fíjense que el término a al cubo b aparece 4 veces. Entonces me aparece este 4. Eso es lo que quiero que prestemos atención, ¿sí? Después, en el desarrollo, a al cuadrado, b al cuadrado va a aparecer 6 veces. Y b al cubo va a aparecer 4 veces. Este término va a aparecer solo una vez, igual que este, ¿sí? Es como si tuvieran coeficiente 1. Entonces, esos coeficientes 4, 6, 4 y los 1 de los extremos aparecen en lo que se conoce como el triángulo de Pascal o el triángulo de Tartaglia que estaba mencionando recién uno de los compañeros de ustedes. Y si nosotros miramos los desarrollos de x a el binomio solito, es como que tuviera ahí coeficiente 1. Cuando tenemos elevado al cuadrado, los coeficientes son 1, 2 y 1. Acá tenemos el 1, 3, 3, 1. Esto es lo que ustedes ya conocen. Estos son los que te hacen aprender de memoria en la primaria, el cuadrado y en la secundaria, el cuadrado y el cubo. Pero si nosotros seguimos el desarrollo, pueden observar que siguen apareciendo de la misma forma esos coeficientes. ¿Qué observan en los coeficientes? Que 5 es la suma de 1 y 4, Sí, que 3 es la suma de 2 y 1. Es decir, que uno toma, por ejemplo, el elemento central, por así decirlo, que está, es la suma de los dos que están arriba. Por ejemplo, exacto. 1 más 1 es 2.
Porque si yo tomo el uno de un extremo y el 2 del centro, me da el 3 que está ahí cerca del centro. El ¿sí? 3 y el otro me dan 4. El 3 y el 3 me dan 6. Y así sucesivamente. Está sumando los dos de arriba para conseguir el siguiente en la fila que sigue, ¿sí? Acá sumo el 3 más 3 para llegar al 6. El 6 y el 4 me da el 10, ¿sí? Está bien. Pero miren sobre una misma línea. Acá tengo 2 10 y acá tengo de nuevo 5, 5 y acá tengo 1 y 1. Acá tengo un 20, ¿sí? Y del otro lado que tengo 15, 15. Acá tengo 6, 6. ¿Qué pasa dentro de la misma línea? Se despejan. Exactamente. Son simétricos desde los extremos hacia el centro, ¿verdad? Entonces tengo términos centrales que en algunos casos aparecen repetidos. Cuando aparecen repetidos, cuando voy a tener un exponente impar, y cuando tengo un exponente par, tengo un único término central. ¿Sí? Todo eso. Bueno, esa estructura, ¿sí? Es la que logró analizar Newton y llega a la fórmula del desarrollo del binomio y descubre que existen los coeficientes binomiales, que son números combinatorios. De ahí es como que se estudian de forma independiente los números combinatorios porque empiezan a aparecer en muchos lugares. Y entonces yo puedo escribir esta expresión, que es la suma desde k igual a 0 hasta n del número combinatorio nk, de a elevado a la n menos k, b elevado a la k. ¿Sí? Porque lo otro que me olvidé de mencionarles, retrocedo un poquitito, es que si observamos ahora los exponentes, fíjense que los exponentes de x van decreciendo, mientras que los exponentes de y van creciendo, ¿sí? Entonces, eso también se puede observar acá, porque tengo que voy a hacer que vaya decreciendo el exponente de a, y b va a ir con exponente creciente a medida que crezca el valor de k. Entonces, voy a llegar a expresiones que tienen esta forma, el desarrollo de esa sumatoria, me va a quedar lo que tienen abajo, ¿sí? Ese es el término o la forma general del teorema del binomio de Newton utilizando los coeficientes binomiales, que son los números combinatorios que nosotros acabamos de ver en las diapositivas de hace un ratito, ¿sí? Entonces, como son números combinatorios, esos coeficientes binomiales los van a calcular utilizando la fórmula que nosotros habíamos estudiado para las combinaciones de n objetos tomados de AR, ¿sí? Que van a ser los coeficientes binomiales de ese desarrollo, ¿ok? Como decía recién, esos coeficientes binomiales forman esta estructura que tiene la forma de un triángulo, por eso van a ver que en muchos casos le llaman el triángulo de Pascal o el triángulo de Tartaglia, ¿sí? En la, en realidad acá podrían tener solo un 1, el primer elemento, ¿sí? La primera fila tienen dos unos y después el resto de los elementos se pueden construir como la suma de los dos anteriores. En los extremos fíjense que siempre va uno. Y fuera de los extremos, el resto se construyen sumando los dos que tengo arriba. Elijan lo que elijan, la posición que elijan, va a pasar eso. Hay mucha gente estudiando este triángulo, es como que tiene propiedades interesantes. Em, Algunas tienen que ver con la sucesión de Fibonacci, otras tienen que ver con propiedades de los números enteros, bien interesante. Pero a este mismo triángulo yo lo puedo escribir a partir de los números combinatorios. Me quedaría algo como eso, ¿sí? Entonces,
es donde aparecen las propiedades que vimos hace rato, como la propiedad de Stiefel, que acá la vamos a llamar la identidad de Pascal, que es que si yo sumo dos números combinatorios consecutivos, obtengo un número combinatorio de orden superior. ¿Sí? Fíjense que si yo sumo el 3,1 más 3,2, ahora voy a hacer zoom para que puedan verlo mejor, ¿sí? Suman el 3,1 más 3,2 y me da el 4,2. Si llevo eso a los números, ya no combinatorios, sino a los resultados, el 3,1 es igual a 3, 3,2 es igual a 3, 3 más 3 es igual a 6 y tengo el coeficiente binomial que yo necesito para el desarrollo del binomio de Newton, ¿sí? Es el 3 más 3 igual a 6, así que estamos trabajando con el número combinatorio que a mí me interesa. Entonces, esa propiedad de Stiefel, la fórmula de Stiefel que vimos allá, o la identidad de Pascal, es la que nosotros escribimos, solamente que tiene dos formas distintas. Acá la escriben como la fórmula de Stiefel, n-1, r-1, ese número combinatorio sumado con n-1r, me da nr como resultado, o, como la escribió Pascal, si tengo n sobre k menos 1 más n sobre k, me da n más 1k, ¿sí? Identidad de Pascal. Entonces, cuando trabajemos con la identidad de Pascal o la fórmula de Stiefel, en realidad estamos hablando exactamente de lo mismo. Que si yo sumo dos números combinatorios consecutivos, obtengo un número de orden superior, ¿sí? Pero sigue siendo un número combinatorio. Y se termina la complicación, ¿sí? Y la otra propiedad es la de los números combinatorios complementarios. ¿Qué pasa? Números combinatorios complementarios serían 5,1 y 5,4. ¿Qué pasa con esos números? Son iguales porque hemos visto que los números que nosotros veníamos mirando eran simétricos, estaba espejado, ¿sí? Entonces, este número va a ser igual que este 5,2 va a ser igual a 5,3. Esos dos números son números combinatorios complementarios. 5,1 y 5,4 van a ser números complementarios porque son iguales. 5,0 y 5,5 van a ser números complementarios. ¿Sí? Ok. De ahí salen esas propiedades que nos interesan de los números combinatorios, como para que puedan identificarlas. Pero ahora volvamos un ratito al binomio, porque en este desarrollo también podemos encontrar, bueno, algunas de las propiedades que ya hemos mencionado, ¿sí? Vamos a tener en ese desarrollo a más b elevado a la n, va a dar como resultado un polinomio de grado n, ¿sí? Que va a tener dos términos centrales cuando n sea impar, un término central cuando n sea par. Va a ser un polinomio homogéneo de n más 1 términos. Yo puedo encontrar un término específico sin hacer todo el desarrollo utilizando esta fórmula. El término k más 1 es nk a sub n menos k, no, perdón, a elevado a la n menos k, b elevado a la k, ¿sí? Ese término es el término que está en la posición k más 1, ¿no? Se fue la diapo. Ese término es el que está en la posición k más 1, ¿ok? Tengan eso en cuenta porque acá no tienen k más 1, acá tienen k dentro. Entonces, para encontrar el sexto término van a tener que trabajar con el N5 acá. Teniendo en cuenta ese detalle van a poder trabajar con encontrar específicamente cualquier término. ¿Ok? Y ahora sí, tienen como ejemplo, aplicando la fórmula. Fíjense que acá ya no tengo la forma A más B, sino que todo esto representa al A que teníamos hace ratito, todo esto representa al B.
Y en este caso la potencia a la que estamos trabajando es la n. Entonces, van a poder armar el desarrollo de ese binomio para cualquier valor de n. Nosotros acá trabajamos con n igual a 5, así que hacemos el desarrollo binomial 5, 0, el a elevado a la 5 menos 0, el 3 menos 3i, fíjense que ahí tengo que tener en cuenta el signo también, el menos 3i al cubo elevado a la 0, y hago lo mismo para cada uno de los términos. Ahí se los fui alternando en colores para que los puedan identificar un poco más fácil, ¿sí? Y de los números combinatorios es donde empiezan a aparecer estos coeficientes. El 5, 0 me da 1, el 5, 1 me da 5, el 5, 2 me da 10, el 5, 3 me da 10, el número combinatorio 5, 4 me da 5 y el 5, 5 me da 1. ¿Ok? Resuelvo y me queda esta forma final para el desarrollo del binomio de Newton. En el práctico van a tener algunos ejercicios en los que van a tener que desarrollar el binomio. En otros casos les vamos a pedir que encuentren un término específico. Uy, me acabo de dar cuenta de la hora, yo estaba viendo. No hay problema. Tienen que encontrar un término específico, ¿sí? Por ejemplo, les vamos a pedir que encuentren el 13º término. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir y van a usar la fórmula del t sub k más 1 y van a encontrar para el desarrollo que ustedes tengan, en este caso fíjense que es x más 2y a la 41. Si lo desarrolláramos tendríamos 42 términos, entonces a veces no me interesa en conocer los 42, sino un término específico. Entonces el 13º término sería el t sub 13. ¿Sí? El K sería 12, ese es el único cuidado que tengo que tener, y pueden encontrar específicamente el término. Acá les pongo el símbolo de aproximado porque estoy trabajando con una aproximación del coeficiente, ¿no? Les va a quedar un coeficiente muy grande, muy rápido. Acuérdense que cuando trabajamos con factoriales, crece muy rápido el tamaño del número, entonces no se asusten si les tocan números grandes y tienen que usar notación científica para poner los resultados. Desde acá vamos a seguir el martes que viene, cuando retomemos la teoría, avanzando con encontrar a lo mejor el coeficiente dentro de un término específico. Vamos a ver después cómo trabajar con el término independiente, que son algunas de las cosas que les pueden pedir en el trabajo práctico. De todos modos, tienen los ejemplos aquí y después, si necesitan, podemos trabajar con algunos ejemplos adicionales. ¿Ok? Esto es práctico para la semana que viene. El martes de la semana que viene, ustedes tendrían que estar subiendo la pizarra para la clase de estos ejercicios. ¿Sí? Bien. Perfecto. Con esto dejamos la clase de hoy, chicos. O sea, todavía no tenemos que en sí hacer el práctico, ¿no? O sea, todavía no, ¿viste? O sea, esto sería Sí, para la ya semana tienen que que hacer viene. el práctico. Hoy a la tarde ya tienen la asignación de ejercicios. Ah, ya entendí. Bien. Hoy a la tarde arrancan, hoy ya se arranca con combinatoria, hasta el martes que viene tienen que intentar resolver los ejercicios y armar las pizarras. Y el martes Bien. en la clase, como hicimos ayer, ya controlamos. Ahora tenemos una sola semana para cada práctico. Acá se empieza a imprimir velocidad a la materia. ¿Sí? Ok, gente, nos vemos la semana que viene. El lunes recuerden que vamos a tener la consulta. Les voy a poner el enlace en el aula virtual a las 16:30. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, que les vaya Hasta lindo. luego, profe. Profe, tengo una pequeña consulta. Sí. En el aula virtual, el foro de consultas, ¿qué se puede subir? ¿Se pueden subir consultas sobre algún ejercicio o esperamos directamente la clase de consulta? Eh, Pueden subir las consultas. Lo que va a pasar
por lo menos este año, es que estoy trabajando sola. La profe Vero me está ayudando con un poquito con la parte administrativa del aula y con las gestiones, pero no tenemos profe designado todavía para como JTP. Entonces, si yo puedo, les voy a ir respondiendo las consultas. Así que pueden ponerlas. Si puedo, se las respondo ahí y dejo la respuesta ahí. Si no, se las respondo en la clase de consulta. ¿Ok? Ah, claro, no es que yo ayer le había mostrado de un ejercicio de inducción y usted me había dicho que lo podía hacer y ¿se acuerda que yo le fui hasta su gabinete? Bueno, ahí lo terminé, por eso quería ver si lo podía subir ahí. Sí, podría subirlo como para que lo veamos. Lo que yo puedo hacer es en la clase de consulta, que esa es una de las cosas que voy a aprovechar a hacer si es que si ustedes no se conectan, por ahí puedo ir respondiendo lo que preguntaron en los foros. Si se conectan, les respondo las preguntas en vivo. Bueno, Y una cuestión, este lunes yo voy a estar en la Facu para la consulta. Entonces, si hay alguien que quiere ir en forma presencial a la consulta de 4:30 a 5:30, o un ratito ahí a las 5:30 enganchar, que terminé la consulta por Zoom, la hacemos presencial, eh, pueden ir. Yo estoy normalmente en el gabinete 8 hasta que termine de acondicionar el de matemática discreta, voy a estar en el gabinete 8, que es el de ingeniería del conocimiento. ¿Sí? Del anfiteatro al lado, ¿ubican los gabinetes? Sí, El pasillo donde está tutorías, el pasillo de al lado tiene el gabinete 8. Y el gabinete 16 es el de matemática discreta, pero yo todavía no me he terminado de acomodar, así que por ahora estoy en el 8. ¿Sí? Ahí tengo mejor internet, todo, por eso estoy ahí, gabinete 8. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta más? Recuerden, al foro